Si vivís en Uruguay y sos trabajador dependiente, seguro que por estas fechas cobraste tu aguinaldo o estás a punto de cobrarlo, y esta puede ser una muy buena oportunidad para empezar tu camino como inversor. Si no sos uruguayo o estás viendo este video en cualquier mes que no sea junio o diciembre, no te preocupes porque este video va a ser de cómo podemos invertir nuestros primeros $1000, así que solamente saltea al minuto que aparece en pantalla acá para saltear la explicación de qué es el aguinaldo, cuándo se cobra y cómo se calcula. El aguinaldo o sueldo anual complementario es un derecho que tenemos desde 1960 todas aquellas personas que trabajamos en Uruguay en relación de dependencia, y es básicamente un sueldo adicional que se nos paga además de nuestro salario y se parte en dos mitades. La primera mitad las empresas tienen que pagarlo antes de que termine el mes de junio y la segunda mitad antes del día 20 de diciembre. La forma de cálculo para saber cuánto deberíamos cobrar de aguinaldo es muy sencilla. Por ejemplo, para el aguinaldo de junio tendremos que sumar todos los salarios y compensaciones monetarias desde el 1 de diciembre hasta el 31 de mayo y ese número dividirlo entre 12 y eso básicamente sería nuestro aguinaldo de junio. Para el de diciembre tendremos que sumar todos los salarios y compensaciones desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre y eso dividirlo entre 12 y nos va a dar el aguinaldo de diciembre. Básicamente va a ser medio sueldo habitual en junio y medio sueldo en diciembre. Acá también cabe aclarar que para la base de cálculo del aguinaldo no se toma en cuenta compensaciones que no sean monetarias. Por ejemplo, tickets de alimentación y otro tipo de compensaciones están por fuera de la base de cálculo para el aguinaldo. Por último, tengo que hacer una aclaración y es que este video va a ser de cómo invertir tus primeros $1000 y sé perfectamente que hay muchas personas que no van a cobrar $1000 de aguinaldo, pero no se preocupen porque la mayoría de las cosas que vamos a ver en este video se pueden hacer con menos de $1000 y también decidí este número de 1000 para hacer un número redondo y que sea un escalón por encima del video anterior que hice de cómo invertir $100. Entonces, si tienen un aguinaldo muy pequeño, pueden ir a ese video que se los dejo en la descripción y en las tarjetas del video. Vamos a ir directamente a ver cómo invertir los primeros $1000 y en este video no vamos a entrar en detalle de las tres cosas principales que deberías asegurarte antes de empezar a invertir, que ya hemos visto en otros videos, que sería, en primer lugar, invertir en vos mismo, o sea, en educación. Puede ser educación financiera para poder tomar mejores decisiones o cualquier tipo de otra educación que nos ayude a tener mejores ingresos en nuestro trabajo regular. También asegurarnos de tener un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de nuestros gastos por si nos pasa cualquier cosa. Y en tercer lugar, asegurarnos de no tener deudas de alto interés, como por ejemplo de tarjetas de crédito o de un préstamo personal, ya que seguramente nos convenga pagar esta deuda primero antes de empezar a invertir. El primer lugar donde podríamos invertir nuestros primeros $1000 podría ser en la bolsa de valores a través de ETFs o ETFs. Se llaman así por su sigla en inglés de Exchange Traded Funds y son básicamente fondos que cotizan en bolsa y en vez de representar solamente la acción de una empresa, tienen varias empresas adentro. En el canal ya hemos hablado más de una vez sobre ETFs, hemos hablado principalmente de aquellos que siguen algún índice, como por ejemplo el Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, pero la realidad es que hay miles y miles de ETFs para básicamente todo lo que se les pueda ocurrir. Existen miles de ETFs enfocados en diferentes cosas, algunos pueden tener cientos o miles de empresas y estar enfocados en algo mucho más global, y puede haber otros que puedan tener pocas empresas adentro y se enfoquen en algo mucho más específico o de nicho. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, podemos comprar un ETF que siga algún sector específico de la economía, por ejemplo, el sector tecnológico, el sector de energía y petróleo, el sector de medicina. O también existen ETFs que se enfocan en diferentes regiones geográficas. Por ejemplo, podemos comprar un ETF que se enfoque en mercados internacionales, otro que se enfoque en mercados emergentes, alguno que se enfoque en algún país puntual. O pueden también invertir en ETFs que tengan solamente adentro empresas que pagan dividendos. Algunos de los más populares para dividendos pueden ser el ETF NOBL o el ETF BIG. Y después tenemos ETFs de cosas mucho más específicas. Por ejemplo, este ETF que nuclea empresas que venden semiconductores y microchips. O este otro que engloba empresas que se dedican a la producción y comercialización de marihuana. O podemos tener también ETF de cosas super random, como este que se llama Miln, que es un ETF diseñado para millennials y adentro tiene empresas como Google, Facebook, Amazon, PayPal, Starbucks, Snapchat, entre otras, que son empresas muy queridas por la generación millennial. Estos son solamente unos pocos ejemplos de los miles de ETF que tenemos para elegir, y lo que tiene de bueno esto es que seguro vamos a poder encontrar algún ETF que se ajuste a nuestras necesidades y a nuestros gustos. Siempre está bueno poder invertir en algún sector de la economía o en alguna industria que entendamos y podamos entender cómo hacen dinero, qué perspectivas tienen de crecimiento y etcétera. Esto es lo que siempre recomienda Warren Buffett del círculo de competencia, que él básicamente dice que no invierte en compañías o sectores que él no entienda. Este puede ser un muy buen tip básico para empezar. Pero hay que tener mucho cuidado si su círculo de competencia está muy acotado a un determinado nicho o sector. Por ejemplo, si dicen me gustan mucho los videojuegos y quiero invertir en ETFs de empresas que nucleen este tipo de sector, si pasara algo negativo en el mundo de los videojuegos, su portafolio va a caer bastante.
Por el contrario, si tuvieran solamente un 20% de portafolio en este sector, el otro 80% del portafolio los va a ayudar a soportar un poco esa caída. Por eso siempre está bueno poder diversificar el portafolio. Si les interesa, puedo hacer un video específico sobre cómo diversificar correctamente un portafolio, pero para dar un pantallazo general, estaría bueno poder invertir en diferentes sectores de la economía, en diferentes regiones geográficas y en diferentes tamaños de empresas, ya que si no prestamos mucha atención, podemos terminar todos con un portafolio de 100% o casi 100% de acciones tecnológicas de Estados Unidos, de empresas grandes, y cuando caen, en general caen todas juntas. Entonces siempre está bueno poder diversificar un poco más. Si todo esto los abruma un poco y piensan solamente sé de videojuegos y no tengo idea de otros sectores o otras economías, no se preocupen porque simplemente podrían invertir un 20 o un 30% de su portafolio en lo que les guste, por ejemplo los videojuegos, y el 70% restante invertirlo en ETFs diversificados, globales y de Estados Unidos, etcétera, para tener una buena diversificación. Antes de pasar al segundo punto, si te está gustando el video, por favor dale un like, que me ayuda mucho a que el canal siga creciendo y que llegue a más personas. El segundo lugar donde podrían invertir sus primeros $1000 es en acciones individuales, o sea, en vez de invertir en bolsa a través de ETFs, que ya trae adentro varias acciones, elegir ustedes las acciones que les parece que pueden tener mejor performance en el futuro. Acá lo que sí les recomiendo es que puedan estudiar bastante y puedan entender cómo se analiza una acción para poder tomar decisiones correctas, ya que seguramente no van a poder diversificar demasiado su portafolio al tener solamente $1000 para invertir. Si van a invertir en acciones individuales, les recomiendo que puedan hacer un buen análisis de cada empresa y no compren simplemente porque vieron una noticia en Twitter o en YouTube o en el diario o lo que sea, porque generalmente cuando vemos noticias es porque el precio de una acción subió un montón y así como subió el precio puede bajar así de rápidamente también, y seguramente si ya vemos en las noticias sea tarde para entrar y tener todavía más posibilidad de que siga creciendo. Entonces tengan mucho cuidado en no comprar la acción del momento y comprar acciones que tengan una empresa detrás, que sea una empresa que tenga buena perspectiva en el futuro. Si les interesa ver cómo se hace para analizar una empresa, pueden ver un video que hice hace algunas semanas sobre la empresa dLocal, y ahí van a ver un pantallazo general de cómo se hace para analizar una empresa, entendiendo perfectamente cómo la empresa hace dinero, cuánto dinero gasta en marketing, en diferentes cosas, cuánto dinero llega a la última línea y qué perspectivas podemos esperar para esas empresas. Si no ven el video, les dejo el link en la descripción y en las tarjetas del video. Por último, para cerrar el bloque de inversión en bolsa, podrían considerar armar un portafolio que sea un mix entre ETFs y acciones individuales. Esto es lo que hago yo personalmente. Tengo un gran porcentaje de mi portafolio invertido en diferentes ETFs, pero tengo también otra parte del portafolio invertido en acciones individuales de empresas que considero yo que tienen un gran potencial de crecimiento para el futuro. Entonces quiero tener un poco más de exposición a estas empresas. Acá simplemente tienen que definir cuánto porcentaje de su portafolio quieren destinar a ETFs y cuánto a acciones individuales. Esto va a depender muchísimo de qué tan confiados estén con sus inversiones y con su conocimiento sobre inversión y qué tanto riesgo estén dispuestos a asumir. El tercer lugar donde podremos invertir nuestros primeros $1000 podría ser en empezar nuestro negocio propio. La realidad es que hay miles de negocios que se pueden empezar con $1000. De hecho, en el video de cómo invertir con $100 veíamos algunas opciones para empezar un negocio, como por ejemplo pensar en cualquier hobby que tengamos. Por ejemplo, si somos fotógrafos o músicos o nos gusta la repostería, podemos transformar nuestro hobby en un negocio simplemente haciendo una página, un Instagram y etcétera, y usando parte de este presupuesto para invertir en marketing para nuestro negocio. Pero como en este caso tenemos $1000 para empezar, podríamos incluso pensar en negocios de economía real y no solamente en negocios de servicios por internet. Por ejemplo, estos $1000 nos pueden servir para comprar alguna mercadería barata en China o en algún mayorista local y poder venderlo en forma minorista. Obviamente no nos va a dar para traernos un contenedor lleno de mercadería de China, pero sí para comprar alguna cosa en AliExpress, que es básicamente un eBay de China, y podemos traer algunas unidades de algún producto que compremos barato y venderlo más caro unitariamente en Uruguay. Si van a ir por la opción de importar productos de otro país, antes de hacer la compra siempre analicen los posibles costos de envío que van a tener y los posibles costos de aduana, que pueden llegar a ser de un 60% del valor de la mercadería, pero incluso pagando esto puede haber negocios muy rentables. Por ejemplo, tengo un amigo que cuando estaban de moda los spinner, compró unos 1000 spinner a $0.50 y los vendía cerca de $5, o sea, era un negocio sumamente rentable. Yo personalmente también importé en un momento unos lentes que se ponían en la cámara del celular, que daban unos efectos para la cámara, y los compraba a $1 más o menos y los vendía cerca de 10. O sea, se puede hacer bastante dinero con estas cosas.
También podrían usar estos $1000 para comprar insumos y poder producir alguna cosa que puedan vender. Puede ser lo que se les ocurra, como por ejemplo vender velas aromáticas, desayunos a domicilio o entregar comida a domicilio también, como por ejemplo tortas, tartas o viandas y etcétera. También podría ser un negocio donde compran láminas por internet y las imprimen y las encuadran y las venden como cuadros terminados o lo que sea. Y seguro que con los $1000 les va a sobrar para empezar estos negocios y les va a quedar presupuesto para poder invertir en marketing para hacer conocer su negocio. Y por último, dentro de la categoría de empezar un negocio, también podrían pensar en empezar un emprendimiento en la economía real. Por ejemplo, supongamos que quieran abrir una peluquería, con los $1000 podrían pagar el primer mes de alquiler si suponen que van a poder tener ingresos suficientes para pagar el resto de los gastos una vez que están trabajando. Ahí van a haber empezado su negocio solamente con $1000. La cuarta opción en la que podrían invertir sus primeros $1000 podría ser invertir en criptomonedas. Esta realmente no sería mi primera opción, ya que conlleva un riesgo bastante grande y una volatilidad bastante grande y no lo recomiendo para principiantes, pero como sé que hay muchas personas a las que le interesa el tema, me pareció bueno poder incluirlo y ver algunos tips para no cometer errores y perder mucho dinero muy rápidamente. Si bien es verdad que pueden hacer crecer su dinero muy rápidamente con criptomonedas, también es verdad que pueden perder mucho dinero muy rápidamente si no saben lo que están haciendo. Si van a invertir en criptomonedas, también les recomiendo que no compren la cripto del momento o la que esté de moda en ese momento o la que tuiteó Elon Musk hace unos días, porque seguramente una vez que pasa la moda de esa criptomoneda, seguramente el precio tienda a bajar y pueden llegar a perder mucho dinero. Acá les recomiendo que investiguen bien en la moneda que están invirtiendo y vean qué problema intenta solucionar, qué perspectiva de crecimiento tiene y demás. Para los que no estamos metidos 100% en el tema de criptomonedas, seguramente nos vaya mejor invirtiendo en las grandes criptomonedas, que son Bitcoin y Ethereum, por ejemplo, y ahí seguramente si invertimos con una visión a largo plazo, tenemos mucho más chances de poder generar buenas rentabilidades que si invertimos en alguna altcoin más chiquita que haya crecido mucho, que también se puede caer muy rápidamente. De todas maneras, no les recomendaría invertir el 100% de sus $1000 en criptomonedas, sobre todo si estos $1000 son todo el dinero que tienen para invertir, ya que como las cripto tienen un gran nivel de volatilidad, realmente esa inversión no es para todo el mundo. Lo que sí pueden hacer si se interesa el mundo de las cripto es empezar comprando un poco de su portafolio, por ejemplo, un 10, un 20% de estos $1000 y el resto invertirlo en algunas opciones que vimos antes que sean un poco más conservadoras y menos volátiles. Como decimos siempre, cuanto más diversificado esté nuestro portafolio, vamos a estar mejor cubiertos ante eventuales caídas y también vamos a tener más exposición a diferentes sectores y mercados, entonces vamos a tener más chance de que nuestro dinero crezca. Entonces veamos un ejemplo de cómo podemos invertir estos $1000 en todas las cosas que vemos en el video de hoy para tener un portafolio bien diversificado. Aclaro que esto es solamente un ejemplo y no significa que este sea el mejor mix para estos diferentes activos, entonces ustedes tienen que hacer su propio análisis y ver cómo les queda mejor invertirlo a ustedes, pero quizás les puede servir como guía. Podríamos empezar poniendo $300 o un 30% del portafolio en el Standard & Poor's 500, esto nos va a dar exposición al mercado de Estados Unidos, a las empresas más grandes. Después podemos poner $150 en un ETF que englobe empresas del mercado internacional. Esto sería un 15% del portafolio. Luego podemos seguir con $50 o un 5% en un ETF que englobe empresas de mercados emergentes. Luego $200 o un 20% en acciones individuales, $100 en criptomonedas o un 10% y por último $200 en un negocio propio, seguramente más por el lado de los servicios. Bueno, muchas gracias por haber visto hasta acá. Si les gustó, por favor, como siempre, denle un like que ayuda mucho al canal a seguir creciendo. Comenten abajo y suscríbanse y activen la campana. Estoy subiendo videos 2 veces por semana, así que nos vemos en el próximo.